hay tantos bebés que, como la mía, que le hubiera servido la leche de otra mamá por lo menos de un banco de leche. Todo el tiempo me hacían sentir que no hacía lo suficiente por mi hija y por eso no subía de peso. O sea, yo hubiera podido donar un montón de leche. Lacté un montón, tuve un banco gigante. Y con un prematuro, la lactancia es diferente, el cuidado es diferente. Hola, te doy la bienvenida a Cuna de Experiencias. Un podcast creado para que padres y profesionales en crecimiento puedan compartir sus vivencias e ideas que nos ayuden a crear una sociedad más unida y empoderada en la crianza de niños y adultos. Hola, bienvenidas a Cuna de Experiencias, nuestro podcast de acunar. Hoy tengo una invitada que nos va a contar su historia y que de verdad es una historia bastante impresionante. Ya van a ver todo lo que tenemos para contarles hoy. Es una historia de maternidad muy bonita, pero también muy retadora, y la idea es que hoy vamos a hablar un poco de la realidad, ¿cierto? De cómo aterrizar esto que hablamos tan bonito, el parto humanizado, el nacimiento consciente y todo esto, a la realidad a la que nos vemos enfrentadas, pero no solamente desde el hecho de que a veces la maternidad es muy incierta, sino también de que aún hay muchos retos en la manera en la que manejamos esa maternidad desde nuestro sistema de salud. Entonces, hoy quiero darle la bienvenida a Alejandra. Ella se nos va a presentar, nos va a contar un poquito de quién es. Bueno, Paula, muchísimas gracias por la invitación. Bacano estar aquí, pues, compartiendo con otras mamás que yo me imagino que estarán o en embarazo o planeando tener su primer, segundo, tercer hijo, porque cada embarazo, cada hijo son totalmente diferentes. Entonces, yo creo que esta historia y este podcast de pronto les va a dar un panorama más abierto de pronto de las cosas que podemos esperar y no estar tan centradas en lo que planeamos, ¿cierto? Entonces, bueno, mi nombre es Alejandra, soy mamá de 2 niños, Mati de 5 años y Amelia de 3 años, pues cumplí 3 años ya casi. Ame fue bastante prematura, nació de 31 semanas y eso para mí fue un reto que la verdad yo jamás me imaginé vivir en la maternidad. Pues ya venía con mi bebé, Matías tenía 2 años en ese momento, entonces pues la verdad para mí todo fue como ser una mamá primeriza con todo lo que viví en ese nacimiento, porque ni siquiera fue en el embarazo fue completamente normal, sino que todo cambió, o sea, el rumbo del embarazo y de las cosas que teníamos planeadas fue que cambió así, pues, de un día para otro. Una cosa loquísima. Bueno, ahí ya les vamos a contar un poquito más de esta historia porque es una historia que tiene bastantes sucesos, por decirlo. Bastante. Bueno, Alejandra, entonces empecemos por el principio, ¿cierto? Cuéntanos un poquito sobre tu primer embarazo, cuál es el contexto de este embarazo, porque es bien interesante, ¿no? Bueno, lo primero que yo quiero que sepan es que yo pasé por un periodo de infertilidad, una cosa bien dolorosa emocionalmente, o sea, te pega durísimo cuando tú realmente deseas ser mamá, ¿cierto? Mi esposo y yo nos casamos y dijimos, listo, queremos ser papás. Nosotros, bueno, listo, pues veíamos que todo el mundo lo lograba súper fácil y teníamos amigos que, bueno, el embarazo, bueno, primer mes, segundo mes, nada, sigamos intentando, normal. Y nada, fue así como año y medio. En esa época vivíamos en Medellín y empecé yo pues como a sentir yo, bueno, esto no es como tan normal. Si yo ya no estoy planificando, o sea, creería que de pronto fue un poquito más rápido, ¿cierto? Pues que iba a ser un poquito más rápido, pero no. Entonces empezamos como a buscar. Listo, fui a consulta con el ginecólogo, él me dijo, no, pues mira, sí, tienes ovarios poliquísticos, vamos a planificar. Yo, pero señores, que yo no quiero planificar, yo quiero tener un bebé, pues. No, pero sí, vamos a mirar. Yo, pero es que yo ya llevo mucho tiempo planificando y pues sigue igual, no sé en qué va a cambiar. Listo. Cambiamos de ginecólogo. Sí, vamos a hacer una ecografía, no sé qué, cuando este señor me dice, mira, no, yo veo muy difícil que tú logres un embarazo de manera espontánea. Te voy a dar mi tarjeta, porque yo creo que tú vas a necesitar un embarazo pues con una ayuda por reproducción asistida. O sea, pero me lo dijo así, ¡pum! Y yo salí llorando porque yo entré sola a esa ecografía y mi esposo pues como que, ¿qué te pasó? Y yo no era capaz ni de hablarle, ni de contarle lo que me había pasado pues ahí adentro. Hasta que ya me calmé, yo mira, es que me dijo eso, no, vamos a donde otro médico a ver qué nos dice. Fuimos donde otro médico y me dice, sí, está como complicado, pero vamos a darle más chancecito, otro tiempito. Y así, con 5 ginecólogos me dijeron, no, mira,
vamos a tener que buscar reproducción asistida. Yo, pues, yo ya como que, pues, nosotros siempre hemos sido muy creyentes y yo empecé como a orar y yo decía, yo, bueno, listo, si no me tienes para ser mamá, pues entonces vamos a ir por el camino de la adopción. Y sí, empecé yo a buscar y a hablar con una amiga que tiene su bebé que creció en el corazón, que adoptó su bebé. Y bueno, ya nos vinimos para Pereira otra vez, cuando una persona cercana a mi esposo le dice, no, mira, ¿por qué no van donde este ginecólogo que ayudó a mi hermana? Y yo, ay, pues vamos a ir, pero a INSER. Yo ya pensaba, yo no, allá seguro me van a decir lo mismo, sí, vamos a hacer un in vitro, alguna cosa. Y pues mira que llegué pues con la expectativa por el piso. Cuando llega y me dice, me encuentro con este médico, con el doctor Henao, que nosotros lo recordamos pues con mucho cariño porque en la primera consulta pues una persona totalmente diferente a lo que yo me imaginaba. Pues súper querido, no, mira, vamos a empezar a hacer exámenes frescas, así como es el costeño, bacán. Sí. Y me dice, no, relájate, vamos a ver qué vamos a hacer, tranquila. Hazte estos exámenes y vuelves con los resultados a ver qué hacemos. Sí, sí. Efectivamente, una hiperprolactinemia que nunca nadie me descubrió, pues no sé. Vamos a hacer una resonancia a ver si de pronto es algo que tengamos que tratar más a fondo y ya. Pero mientras tanto, ve tomándote este medicamento para ir bajando esa prolactina. Pues, ¿cómo les parece que al mes yo llegué con mis examencitos para el control? Mentira, ya estaba embarazada. Tenía 6 meses de embarazo, de 6 semanas de embarazo, o sea, fue una cosa súper rápida. Entonces, bueno, nosotros súper felices porque era un bebé súper anhelado y empieza toda la carrera del embarazo. Entonces, bueno, empezamos controles, todo normal. Y ya empieza a complicarse a la semana 13 cuando viene el tamizaje genético. Vamos nosotros normal, una ecografía de más, ¿cierto? Y me va diciendo el médico que me hace esta ecografía, ay mamá, el niño viene con Down. Pero así, me lo dijo así, no me, pues, o sea, no trato de suavizar para nada la noticia. El baldado así listo para Pero pum, o sea, yo quedé como... Y pues yo como que no lo procesaba y me va diciendo, no, pues bueno, tenemos 2 opciones. Una, estamos dentro del tiempo de ley para interrumpir el embarazo. Yo pensaba dentro de mí misma, yo, señor, o sea, ¿usted sabe cuánto tiempo he buscado yo este bebé? ¿Cuánto he anhelado? Entonces me dice, no, o hacemos este examen. En esa época valía como $500, algo así, pero pues nosotros en ese momento no teníamos el dinero para hacer eso. Entonces me dices que no, nosotros lo hacemos, si quieres lo hacemos. Y ya confirmamos si es verdad o no, y ya. Entonces, pues yo salí súper mal de esa cita. O sea, yo creo que yo lloré las siguientes 20 semanas. Y empezamos pues con todo este tema. Y mi esposo me dice, bueno, ¿y si viene con Down, qué vamos a hacer? Nada, vamos a seguir, ¿cierto? Yo pues sí, cierto. Entonces no nos hicimos ningún examen y seguimos. Bueno, si un embarazo de alto riesgo, tan normal. Controles más seguidos con mi médico, con mi ginecólogo, normal, todo normal, hasta que ya llegó la semana de la ecografía de detalle, cuando vamos. Y sí, el ginecólogo que me hizo esa ecografía, ese señor se demoró como 1 hora, no te miento, y eso contaba las vértebras, contaba los deditos, le miraba la nariz, o sea, ese señor se demoró toda la vida ahí. Me decía, mamá, no, él no tiene nada, él viene normal. ¿Por qué? No, pues cosas que pasan. Ya, pero disfrútese su embarazo, ya siga, hágale. Y sí, salimos súper felices, eso fue como en la semana como 23, creo que es, no recuerdo bien. Pero igual yo seguía súper angustiada, o sea, después de ese terrorismo de esa ecografía que yo salí, pues que no, que síndrome de Down, que venía con T18, que riesgo de parto pretérmino, bueno, un montón de cosas que me dijo este médico en esa ecografía. Pues obvio yo ya iba con el terror. Y bueno, igual seguí pues como angustiadita en ese embarazo, pero pues ya como listo, no vamos a tranquilizarnos, vamos a disfrutarnos lo que queda, porque pues este bebé fue muy anhelado. O sea, pues vamos a disfrutarnos. Y llega la semana 33 y ¡ting! Empiezo yo como a perder líquido yo. Tan raro. Me voy yo para urgencias, normal, me hospitalizan. Y, no, y llega la ginecóloga y me dice, ay mamá, vea, muy seguramente va a tocar desembarazar. Sí, yo como desembarazar.
que sí, sí, porque si usted está perdiendo líquido, o sea, pueden pasar un montón de cosas, usted se puede morir, su bebé se va a morir, bueno, el terrorismo total. Y bueno, nada, entonces yo me quedé pues allá en la clínica como una semana y al cabo de una semana pues dejé de perder líquido, entonces me explicaba mi ginecólogo que a veces se forman dos membranas y bueno, normal, pero pues nada riesgoso a la final. Y ya me fui para la casa, todo tranquilo. Llegamos a término, o sea, todo normal. Y pues ya el tema, pues obviamente salir con un bebé, ser mamá primeriza es, o sea, yo me imaginaba otra cosa diferente cuando, bueno, la lactancia, yo no tenía ni idea de la lactancia, o sea, pues, lo que había de pronto aprendido en el psicoprofiláctico, pero en el momento de pegar a Mati, ay no, este niño me peló, yo no sabía qué hacer, yo no, pero yo no quiero dar tetero, y empiezo yo a buscar y a buscar información, y bueno, con lo que encontré en internet, logramos sacar la lactancia hasta los 2 años larguitos. Siempre lactamos un rato. Y bueno, empieza la labor de la crianza que es tan dura. Y yo siempre había dicho que quería 2, 3 hijos, tal vez. No, ya quería uno solamente. Entonces, pues igual a mi esposo le dio bastante duro el nacimiento de Mati. Ese hombre dejó de dormir. O sea, él no dormía por estar mirando a ver si estaba respirando. Ese hombre se descompensó total. Pero bueno, o sea, con él todo fue pues, dentro de lo que cabe, normal, pues a excepción a ese episodio, ese momento en que nos dicen pues que viene con Down. Y resulta que cumplidos los 2 años de Mati, yo tenía que empezar mi paquetico de pastas de planificar y pues ese día no me llegó el periodo y yo estoy en embarazo, porque yo era súper regular en ese momento, era súper regular, yo estoy en embarazo. Y entro yo en una crisis, porque yo no estaba preparada para quedar en embarazo otra vez en ese momento, o sea, estaba en un momento muy difícil de la crianza, Matías tenía 2 años, estábamos en el tema de las pataletas, los desbordes emocionales, una cosa durísima, fuera de eso estábamos en plena pandemia, entonces para mí el pánico, yo Dios mío, ¿y si me toca parir en medio del COVID? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Y si esto se alborota? ¿Y si me da COVID en el embarazo? Entonces empezó un poco de cosas en mi cabeza durísimas. Cuando no, pues entonces empezamos, listo, vamos a hacer todo el proceso del embarazo, pues todos los controles, pero yo como que no lograba conectar con mi bebé, pues porque no la esperaba, no la estaba buscando, entonces fue duro, ¿cierto? Fue un momento de shock. Sin embargo, pues bueno, listo, pues viene otro bebé bacano, listo, muy chévere, porque pues siempre habíamos querido tener más hijos, sino que en ese momento, supongo que yo en ese momento, pues por lo que estaba viviendo de la maternidad, pues era una posibilidad que no contemplaba en ese preciso momento. Y todo normal, o sea, los controles, la ecografía de tamizaje genético, no fui donde el médico de la vez pasada, de Mati, evidentemente. No quise volver por allá nunca más. Ya sabías a cuáles no ir. Sí, yo ya tenía no. Entonces cambiamos de perinatólogo y no, todo súper bien, no. Bebé viene súper bien, pues, riesgos muy bajitos para todo, para parto pretérmino, para preeclampsia, todo normal. Bebé creciendo bien, percentiles súper bien, normal. Semana 18 me da COVID. Pues tuve como un sangradito, yo creo que el COVID lo cogí en la clínica. Igual, eso estaba full, full. Yo recuerdo que entré por ese sangrado y me tocó pasar por un corredor lleno de camillas. O sea, desde urgencias hasta gineco, hasta el tercer piso de la clínica con familiar. Había gente con COVID por todas partes. Y yo decía, Dios mío, que a mí no se me vaya a pegar esto. Porque a mí ya me había dado COVID estando pues con Mati como de 1 año, yo creo, un añito larguito. También esa parte de la pandemia con un niño de 1 año es una cosa aterradora. Yo creo que por eso no quería más bebés en ese momento. Entonces, claro, paso yo por en medio de toda esta gente con COVID. Yo, Dios mío, bueno. Entonces, nada, pues no fue como nada grave, fue como una inflamación ahí. No sabemos debido a qué. Igual, para la casa en reposo, pues 2 días después empiezo yo con pérdida del olfato. Yo, Dios mío. Y en la semana 18. Yo, bueno, entonces le conté yo a mi gineco. Yo, doc, estoy con COVID. Me dijo, no, tranquila, relájate, pendiente pues de la bebé, que no empieces a perder líquido, normal, todo, no. Listo, todo pasó. Y nos fuimos incluso pues después, ya tenía yo como 26 semanas, nos fuimos de vacaciones, pues, llevamos a Mati a conocer al mar, pues ya había como calmado un poquito la cosa de él.
Pues bueno, en la semana 29, sí, estaba terminando yo la semana 29, empezando la 30. Yo sentía muchas ganas de orinar, pero ya empecé que yo me paraba y un chorrito. Yo, ay, tengo incontinencia. Pues yo no tenía olfato, no tenía cómo saber si era orina o líquido. Eso fue como un domingo, le escribo yo a mi ginecólogo. Yo, "Doc, mira que estoy como con incontinencia, ¿habrá algo que hacer?". Me dijo, si es incontinencia, fíjate bien. Yo, "Doc, no me pida eso porque no tengo olfato". No. Me dijo, no, no es mucho. Me dijo, yo no, es que es un chorrito cada vez que me muevo. Me dijo, pues, o no siempre, pues como por ahí. Me dijo, no, espérate a ver porque igual tenemos control esta semana. Yo, bueno, sí. Y normal, cuando nos fuimos, ya llegué yo al control. Entonces le digo yo, "Doc, sigo con esa incontinencia tan maluca". Entonces me dice, no, espérate, hacemos la ecografía. Y sí, me hizo la ecografía y me dice, Ale, sí, la bebé está perdiendo líquido. Pero pues él con una tranquilidad me dijo, pero tranquila, espérate a ver, vamos a mirar con el espéculo, no sé qué. Pues ponle tú que miramos con el espéculo y fue como que, ¡shua!, el montón de líquido. Yo, Dios mío, ahora sí, o sea, ¿qué es esto? Sí, yo apenas tengo 30 semanas. Estoy cumpliendo 30 semanas. Y yo le decía, Doc, ¿qué hacemos? Me dijo, tranqui, tranqui, que a partir de este momento, pues en el momento que estamos, las expectativas de vida son favorables, no sé qué. Nada, vamos a hacer lo que toque hacer, pero no te preocupes, vete tranquila a la casa, despídete de Mati, porque muy seguramente te vas a ir hasta la semana 34 allá, que es lo que van a tratar de hacer. Yo voy a ver qué puedo hacer de pronto, pues para estar pendiente y ver si podemos acompañarte al parto, no sé qué. Obvio, yo salí de allá llorando y decía, pues, ¿en qué momento pasó esto? Si todo venía bien. O sea, yo me imaginaba mi parto totalmente diferente, me imaginaba salir de la clínica con mi bebé de 3 kilos, normal, un bebé normal, ¿cierto? Entonces, cuando te cambian en ese momento el camino, o sea, el plan que tú tenías, o sea, empiezas a pensar un montón de cosas, ¿cierto? O sea, pero en sí, en el momento en que yo salgo de INSER, pues de mi control, me dice el doc, me dice, no, pero pues con mucha tranquilidad. Entonces yo ya pues salí como, o sea, sí, llorando, con angustia, pero bueno, como vamos a hacerlo, ¿cierto? Fui por la ropa, me despedí de Mati. Era la primera vez que nos íbamos a separar. Entonces, ay, pues explicarle eso a un bebé de 2 años, mira, yo me tengo que ir unos días porque tengo que ir a traer la hermanita en otros días, pero tú vas a estar bien. Entonces me decía, no mamá, no mamá. Entonces para mí eso fue pues como difícil, ¿cierto? Bueno, llegué yo a la clínica, normal. Empezamos con el primer momento difícil de los que se me venían, de ahí en adelante. Llego y me dice la ginecóloga que me recibe, ¿usted por qué no vino antes? Pero así, o sea, yo porque yo no sabía que estaba perdiendo líquido. Pues claro, es que usted a la primera gota que le sale te tenía que venir para urgencia, no sé qué, yo no, sí, es que yo hablé con mi ginecólogo. ¿Quién es su ginecólogo? Le conté. Entonces pues me miró con una cara súper despectiva. Entonces me dice, no, mire, es que en el momento en que usted está y lleva 3 días perdiendo líquido, usted se puede morir, su bebé se puede morir. Usted no sabe todos los riesgos que tenemos. Yo sí, ya mi ginecólogo me explicó. Por eso estoy aquí, porque necesito que me ayuden, ¿cierto? Es que es actitud suya. Yo veo a las embarazadas con una actitud muy despectiva y me parece como que no les importara la vida de sus hijos. Yo, ay, señora, por Dios, o sea, yo ya iba en shock y llega esta señora a decirme y a decirme cosas. O sea, no me estaba ayudando para nada, la verdad. Entonces, bueno, listo, el monitoreo, todo normal y ya, pues a la hospitalización. Pues ahí a piso. Entonces me dice, no, mira, si tú tienes póliza, pero no te puedes ir para una habitación, te toca quedarte acá porque es de alto riesgo, no sé qué. Yo, bueno, listo. Entonces me dice, las reglas aquí son muy claras. Acompañante 1 hora al día. Yo, como 1 hora al día. ¿Sí? Estamos en pandemia. Pero así. Yo, bueno, listo. Pero pues, ¿solamente un acompañante? Sí, solo una persona. Puede venir a verla 1 hora al día. 1 hora y a la hora la jefe lo va a sacar. No se puede parar. No puede caminar. Tiene que estar ahí acostada todo el tiempo. Vale. Entonces yo, bueno, yo ahí acostada todo el tiempo, llegaba mi esposo 1 horita, ya, chao. O sea, con la única que yo hablaba era con la camilla al lado, con la del cubículo al lado.
que se asomaba, ¿cómo sigue? Bien, ya, bueno. Y así, eso fue un miércoles, y el día que cumplimos 31 semanas, el lunes, ese día yo empecé con contracciones. O sea, yo decía yo, no, pero pues, ¿será que ya? Pues 31 semanas todavía es muy chiquita. Ese día me hicieron la ecografía y me dijeron, no, mira, sí viene chiquita, pero pues esperemos a ver. Igual el ginecólogo de la mañana le dice, no, ella no va a nacer hoy, nada, váyase papá tranquilo, no sé qué. Mi mamá tiene una amiga que es bacterióloga allá. Y entonces la bacterióloga le decía a mi mamá, mira, Clau, yo creo que Amelia sí va a nacer hoy, porque Ale tiene esos leucos volados. Hoy la tienen que sacar. Y bueno, que hoy no la sacan, hoy no nace, no sé qué. Y yo con esas contracciones, y yo con esas ganas de querer, o sea, de pararme, de arrodillarme, pues para que pasara un poquito el dolor, porque es que es un dolor. Pues yo con Mati no sentí contracciones porque pues fue una cesárea programada. Pero con Amelia yo te digo que, o sea, el no saber manejar esas contracciones y no poder pararte, no poder moverte, o sea, te deja como en shock también. Y pasar todo ese proceso sola también, que es lo más duro. O sea, pasar esos dolores sola, pasar todo ese momento en soledad. Bueno, llega el cambio de turno y yo estaba mal, porque sentía demasiado dolor. Encima, o sea, era el dolor de las contracciones, pero yo sentía era dolor más que todo en la cesárea, que estaba súper reciente. Pues eran 2 añitos. Yo sentía un dolor y sentía como que la cesárea me hacía esto. Un ardor, una cosa horrible. Yo, esto no es normal. O sea, yo, sí, las contracciones duelen, pero yo siento un dolor adicional. ¿Ve? Cuando me pusieron el monitor, bueno, sí, para hacerme el monitoreo por la mañana. Entonces, que no, pero vea, y no se le marcan contracciones. Yo, pero es que yo tengo dolor y a mí la barriguita se me pone dura. Yo, eso es una contracción. No, pero vea, eso no marca nada. Me lo habían puesto mal. Esa historia la he escuchado varias veces. Parece chiste, pero es anécdota. La habían puesto mal. Cuando llega el cambio de turno, yo no sé, yo soy muy de buenas o yo tengo un ángel que me cuida, pero la ginecóloga que llega y me hace el tacto. Mamá, usted sí va en 5. Entonces me dice que usted hace cuánto tiene la cesárea. Yo 2 años. Entonces se va y se mira los exámenes. Claro, yo me imagino que vio ya todo lo que tenía. Me dijo, usted tiene infección ya. No, cámbiala que nos vamos. Ella gritó desde allá, desde la estación, cámbiala que nos la llevamos para cesárea ya. Además que ya me pusieron el monitoreo, bueno, empezaron a escucharle el corazoncito y ya se escuchaba disminuido. Ya no, usted ya la tenía que haber hecho la cesárea desde la mañana. Pero en la mañana pasó algo tan horrible que yo me acuerdo y, uy, no. Llega el ginecólogo por la mañana y me dice, es que mamá, vea, yo le voy a explicar los riesgos de que su bebé nazca en esta edad gestacional. Y yo me acuerdo que ese señor movía la boca. Pero yo en mi aturdimiento, yo no escuchaba nada, yo solo escuchaba como una cosa así. Pero a mí se me quedó grabado solamente unas como 3 cosas que él me dijo, mire, puede quedar ciega, puede tener problemas pulmonares, aunque usted ya tiene maduradores. Puede tener parálisis cerebral, que esa es la más grave. Y él seguía hablando y hablando y hablando y hablando. Ay, tenga en cuenta que su bebé cuando nazca se va para la UCI y según como todo salga, usted también se va para la UCI. Y yo, ¿cómo así que me voy para la UCI? Mi bebé para la UCI, yo tengo otro bebé en la casa, ¿yo qué voy a hacer? O sea, era como mi preocupación. Y sí, o sea, todo fue súper rápido. Cuando mi esposo apenas iba llegando a la casa, cuando le llama la auxiliar, ay, papá, devuélvase que ya le van a hacer cesárea a su esposa. Devuélvase. O sea, entonces eso es muy duro porque todo pasó súper rápido. Yo no me pude ni despedir de mi esposo, ni como, mira, ya pues me voy, ahora nos vemos, alguna cosa, no. Todo fue así como ya. Fuera eso, yo con esos dolores por la mañana yo gritaba. Y yo gritaba, yo tengo mucho dolor, ya ayúdenme, déjenme parar, no se puede parar. Déjenme parar, déjenme mover. No, no se puede. Ya todo es no. Allá todo es no. Llamen a mi esposo. No, no se puede.
Sí, llamen a mi esposo para que me acompañe un rato. No se puede porque ya cumplió con la hora de la visita. Entonces, pues, o sea, como que te restringen todo allá, ¿cierto? Entonces es muy difícil. Y en ese momento, pues, sí, había un tema de salud pública, la pandemia, pero todo, o sea, la justificación para todo era el COVID. No se puede por el COVID. Entonces, ay, o sea, como que no te ayudaban tampoco. Era algo como que ya estás en una situación supremamente vulnerable y en lugar de ayudarte, como que te atropellan más, ¿cierto? Que lamentablemente, pues, así funciona el sistema, ¿cierto? Y es un sistema restrictivo, es un sistema que realmente está puesto como para poner normas diferentes Ujú. que bloquean diferentes cosas, ¿no? Entonces, no partimos de cuál es la situación ideal, sino de cómo mitigamos riesgos, cómo. Entonces, bueno, está bien, yo entiendo eso, pero creo que el parto por eso no debería ser atendido en instituciones de salud donde van un montón de personas enfermas, Total. porque realmente eso no es una condición de salud, no es una enfermedad como tal y no debería ser que uno tuviera que estar expuesto además a otras personas, porque es que además yo siempre he considerado esto, ¿cómo es posible que tengas que ir a un hospital, por ejemplo, y quedarte y pasar por una sala de urgencias donde hay un montón de personas enfermas, donde hay un montón de condiciones, el mismo estrés, son lugares que tienen un ambiente muy distinto a lo que uno está buscando en un momento de estos, ¿no? Dificilísimo, dificilísimo, porque o sea, tú ya tienes todo el estrés de saber que vas a tener un bebé prematuro y bueno, y no, o sea, no sabes qué es lo que viene, ¿cierto? No sabes si el bebé va a nacer en óptimas condiciones, no sabes si el bebé va a necesitar un montón de soportes para poder vivir hasta que pueda salir, no sabes si vas a salir con el bebé, ¿cierto? Entonces ahí empieza uno como pues, o sea, yo en mi cabeza como que tenía tantas cosas que en el momento en que me entran al quirófano, yo recuerdo que la ginecóloga gritaba, ¿y dónde está la anestesióloga? ¿No ven que tengo que hacer esta cesárea ya? O sea, una cosa, pues, loquísima. O sea, yo creo que ella estaba súper preocupada y de verme porque yo ya estaba ahí como tirada. O sea, yo ya como que ni me movía. Yo ya tenía taquicardia, o sea, ya me estaba como complicando. O sea, y todo, pues, y la verdad, para mí fue porque en la mañana pues no se hizo lo que se debía hacer, ¿cierto? O sea, no vieron, no sé, no pusieron atención pues como eran los exámenes que me habían tomado, yo qué sé, ¿cierto? Pero sí, entonces cuando ya llega la anestesióloga, me acuerdo que yo le digo, yo doc, a la ginecóloga, yo tengo ganas de hacer popó. No vaya a pujar, no vaya a pujar, no vaya a pujar porque usted tiene una cesárea súper reciente, tenemos un riesgo de ruptura uterina, no me vaya a pujar. Entonces ahí mismo la ginecóloga es que, bueno, me avisa cuando pase la contracción, me avisa cuando pase la contracción, esas contracciones ya eran una encima de la otra, yo no podía ni respirar. O sea, me decía, no, no puje, no puje y avíseme cuando pase. O sea, y arquéate tú con una barriga para que te pongan la anestesia. Igual mi barriga era súper chiquitica, pero igual, o sea, o sea, ya el trauma de las contracciones, del no poderte mover, o sea, todo el estrés, porque obviamente el estrés, yo ya tenía un espasmo aquí en el cuello, yo ya tenía las piernas encalambradas, o sea, una cosa horrible. Listo, cuando a mí me ponen esa anestesia, yo como que descansé, ya, y listo. Y yo me acuerdo que en ese momento yo no pregunté nada, nada, nada. Yo me acuesto ahí y yo escuchaba que me hablaban y la anestesióloga me dijo, ¿cómo te sientes? Yo solo le decía, tengo mucho frío, tengo demasiado frío. Entonces llegan y me ponen unas cositas calientes pues para mitigar eso. Y le pregunto yo a la ginecóloga, yo, doc, ¿puedo tener a Amelia en el pecho un ratico? Me dijo, depende, depende porque no sabemos qué vamos a encontrar. Pero si todo sale bien, dentro de lo que cabe, lo podemos permitir un momentico. Yo no tenía nada comprado para Amelia, ni pañales, nada, nada, nada. Pues es que la semana pues, yo no esperaba nada, ¿cierto? O sea, ni pañalera, nada. O sea, ni un pañal tenía para esa pobre niña, nada. Y sí, eso fue súper rápido. Llega la ginecóloga y me dice, listo, mamá, estamos cortando, no sé qué, tan, tan, tan. Ya vemos la bebé, la vamos a sacar. O sea, todo el tiempo me habla. Entonces, pues ella fue como la única que se preocupó, ¿sí? Porque tenía una persona ahí, ¿sí? Y no porque estaba haciendo solamente su trabajo y ya, no, estaba tratando con una persona. Y bueno, y nace Amelia y la escucho llorar, porque yo no esperaba escucharla llorar, yo no un pitico de esos. Entonces ella lo primero que me dice, mamá,
se asoma así y me dice, bien. Yo como que descansé. Oh, pues Mira la importancia de estos detallitos que ya cuenta como cosas tan sencillitas que cambian totalmente la experiencia. sí, o sea, es que pues yo digo, nada te cuesta a ti ese tipo de cositas. O sea, sí, yo sé que como médicos todo el tiempo están viendo cosas y cosas y cosas, pero es que a veces algunos olvidan que están tratando con seres humanos. Y bueno, Amelia llora y el médico, el de neonatos que la recibió, listo, tráiganle la incubadora de transporte, no sé qué es, no la llevamos. Espere. Entonces dice la ginecóloga, espere, vamos a ponérsela un momento a la mamá porque hay condiciones. Un momentico. Y era una cosita chiquitica. Entonces, bueno, la pesaron y todo. Mamá, 1700 gramos yo. 1700. No, y cuando yo la vi, cuando la miden, 41 centímetros yo. O sea, entonces yo pensaba en cuando nació Mati, que me dijeron, 3050 gramos, 51 centímetros. Yo, no, es una cosita chiquita, o sea, casi la mitad del peso de Mati. Entonces llega ella y no, no se la pueden llevar ya, esperen, ¿qué está pasando? La sangre por el cordón, esperen, porque ya, o sea, ya se la tenían que llevar, ya se la iban a llevar, no me la iban a dejar ver nada, nada. Pero ella sí, esperen que va a pasar la sangre del cordón. Hay un tema bien importante y es que, pues, todo este tema de la cesárea humanizada, el parto humanizado, uno ve muchas barreras, ¿cierto? Y una de las barreras que he escuchado muchas veces son los mismos pediatras y el hecho de que está bien, listo, hay que tener cierto control sobre el tema del bebé y eso. Pero, por ejemplo, he escuchado lo mismo para partos a término, que por ejemplo nace por cesárea, entonces hay un pediatra, hay un neonatólogo en la sala y entonces inmediatamente, no, es que el bebé es para el pediatra. Y es como, un momento, pero es que el bebé no es para el pediatra, ¿sí? Y además, porque si ese mismo pediatra no entiende la importancia de esas pequeñas cosas, por ejemplo, en un bebé prematuro el riesgo de anemia es muchísimo más alto y el tiempo de esos segunditos extras que pasa la sangre es una reserva muy grande para un bebé tan chiquitico, ¿no? O sea, en esos segunditos pueden pasar 200 cc o menos incluso, pero eso va a ser una diferencia muy grande en cómo ese bebé se va a desarrollar. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a mirar cómo cada uno de estos detalles es supremamente importante porque a veces dentro de todo ese contexto médico se vuelve como paisaje o se vuelve como cositas como, ay no, pero es que ustedes para qué se van a poner a hacer tanta cosa, no, venga, que yo necesito llevarme el bebé. Total, entonces, pues, luego cuando ya pasó todo esto me llamó mucho la atención eso. O sea, que estuvo más pendiente de eso la misma ginecóloga que el mismo personal de neonatos. Porque creo que, y eso ahorita lo vas a contar tú, que siento que las salas de neonatología a veces invalidan un poco a las madres, desafortunadamente. Y no lo digo, no quiero entrar como a criticar, pero de hecho hay otros modelos diferentes en otros países donde casi que la primera persona que está ahí todo el tiempo con el bebé es la mamá, pero en cambio nuestros sistemas de neonatos, y pues lo digo también porque puedo entrar a estas salas, son unas de las salas más reservadas que hay en todos los hospitales. Obviamente es un tema de riesgo y todo eso, pero al mismo tiempo a las personas que más les bloquean eso es precisamente A las mamás. a las mamás. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, listo, pasa todo esto. Me acuerdo que el médico de neonatos llega y con una compresita le hace un pañal. Que mamá, vea cómo me quedó el pañal. O sea, ya como que empezaron como un poquito a involucrarme. Pues como ahí, yo creo que me vieron la cara de pánico. O sea, ya me vieron demasiado asustada y todo. Y, y bueno, entonces ya dice, bueno, mamá, despídase de Amelia que ya me la tengo que llevar. Yo, bueno. Y sí, la montaron en la incubadora, se veía una cosita chiquitica en la pecera, como le digo yo cada vez que le muestro fotos a Ame, la pecera. Y se la llevaron, y listo. Entonces la ginecóloga me dijo, mamá, bueno, listo, ya pues, vamos bien. Ya vamos a hablar con el papá, a ver, papá, ¿qué decide? Si tú te vas para piso de gineco o te vas para habitación. Mi recomendación es que te vayas a piso de gineco porque ahí estamos todos en caso de una emergencia, porque esto fue
de altísimo riesgo. Listo. Además porque tienes una cesárea sobre otra cesárea. Listo. Entonces me voy para allá. Bueno, salgo y estaba mi esposo ahí. Entonces mi esposo ahí me le encharcan los ojos y pues a mí también como, bueno, todo, o sea, estás bien, tú estás bien. Sí. ¿Cómo te sientes? Yo, a ver, lo normal, ¿cierto? Bien. Entonces yo llame, no la he visto. Yo, como que no la has visto? Es que no, es que la sacaron por otra puerta. Yo, ay, bueno. Es que, pero ya me dijeron que podía ir a estar en neonatos 1 hora. Yo, como que 1 hora. Es que sí, que puedo ir 1 hora a verla. Yo, como que, bueno, listo. Entonces ya yo me fui, pues me llevaron para a recuperación y todo. Ah, bueno, cuando me sacan a recuperación, soy tan de buenas que una gran amiga, Lorena Caicedo, estaba ese día de turno allá. Entonces, claro, ella estuvo súper pendiente. No, mira, bueno. O sea, allá afuera de recuperación sí me mimaron mucho. Sí, pero, y ya cuando me pasan pues pues al cubículo, ay, es donde empieza la parte difícil, porque mi cubículo era el último. Y empezó a pasar y casi todos los cubículos tenían sus mamás con sus bebés, habían algunas lactándolo, los bebés lloraban y yo sola. Pues porque claro, mi esposo no lo dejaban entrar ya, o sea, le dejaron entrar 10 minutos, espérese ya, váyase para su casa. Entonces, claro, toda la noche ahí, los bebés llorando, y yo sentía como un vacío aquí, una cosa tan horrible. Y yo, bueno, listo. Entonces yo preguntaba por mi bebé, llamaba a la jefe y le preguntaba, jefe, ¿cómo está mi bebé? Ya llamo a preguntar, ya llamo a preguntar. Y bueno, llega la ginecóloga, una ginecóloga con la que había tenido un roce antes, mm, muy querida ese día, me dice, mamá, yo ya llamé a preguntar por su bebé, todo está muy bien, no sé qué. Y me va diciendo, usted es una valiente. Entonces yo, como que, entonces ya luego me pongo yo a pensar como, wow, sí, o sea, todo lo que he aguantado hasta hoy. O sea, he pasado por muchas cosas. Sí, soy una valiente. Entonces ya al otro día llega la psicóloga y todo. Eso es otra cosa que yo digo que a uno, desde que uno entra, le deberían poner acompañamiento psicológico. O sea, tú entras en una situación demasiado vulnerable y estás pensando un montón de cosas, hay un montón de cosas pasando por tu cabeza. No tienes como el acompañamiento de nadie ahí. Sin embargo, al otro día llega una psicóloga, pero yo digo que debería ser alguien de psicología perinatal, alguien que sepa manejar este tipo de situaciones realmente, ¿cierto? Bueno, sin embargo, listo, llega la psicóloga, me da pues, hacemos pues una conversación, una sesión ahí, y ya. Y yo desesperada ya por irme a ver a mi muchachita, pero pues obviamente me estaban pasando antibióticos, medicamentos, un montón, yo estaba conectada a un poco de cosas. Entonces, me decían, sí, cuando llegue el desayuno se puede ir. 8 de la mañana y nada que llegaba ese desayuno. Yo, Señor bendito, ¿a qué hora llega el desayuno? Yo necesito ir a ver a mi bebé. Listo, ya. Entonces ya, cuando llega la jefe, pues toda querida, bueno, listo, mamá, la voy a desconectar, váyase a ver a su bebé. ¿Es capaz de ir? Yo, sí, yo soy capaz. Cesárea y todo, yo me fui caminando para allá. No me importó. O sea, yo creo que a ti la misma mente te bloquea todo lo que a ti te está doliendo, porque yo me imagino que prioriza a tu bebé, a tu cría, ¿cierto? Supongo que así funcionamos todos los mamíferos. Y sí, me voy yo a verla. Ay, no, para mí fue una cosa horrible verla ya chiquitica y en esa incubadora. Yo, pero está chiquita, debería estar conmigo, ¿cierto? Entonces me siento yo allá y empiezo a encontrar más barreras. Mamá, no la puede tocar todavía. ¿Por qué? No, espere que venga el médico. Yo como que no la puedo tocar, no es mía pues. Entonces, bueno, cuando por ahí me dice, abra la ventanita y le puede tocar las manitos, yo la quiero sacar. Espere, espere. Bueno, listo. Cuando ya llegan y me dicen, bueno, mamá, toca abrir aquí, no sé qué, tal, la va a cargar así. Yo no sabía ni cómo coger esa niña. Solamente una cosa tan chiquita, conectada a 1000 cosas, ella no necesitó pues ni oxígeno ni nada en ese momento. Entonces pregunto yo, ¿la puedo lactar? No, mamá, ya no se puede lactar, ya no tiene reflejo de succión. Y yo, ¿cómo así? ¿Yo qué voy a hacer?
Me dice, no, además como, creo que fueron como 24 horas sin nada de vía oral, bueno, no recuerdo bien cómo era el protocolo. O sea, obviamente conectaba un poco de antibióticos, un poco de cosas. Entonces me dicen, entonces digo yo, bueno, pero yo quiero lactar, quiero darle mi leche extraída. Ay, mamá, pero no le va a salir nada. O sea, de una te invalidan ahí. Pum, primera barrera con la lactancia. Entonces yo, pero, pues, yo quiero de pronto extraerme manual. No, mamá, aquí no se permite la extracción manual. Únicamente con la copa, pues con el extractor eléctrico, por el riesgo de contaminación y no sé qué, no sé qué. Bueno, listo, normal. Entonces te entregan eso y ni siquiera te enseñan cómo organizar el extractor, nada. O sea, te explican, mira, este lo pega aquí, 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 ti, vaya, extraígase. Y uno se va como... Allá normalmente hay otra mamá que lleva más tiempo, entonces esa es la mamá bacana y le dice a uno, no, venga, siéntese acá, yo le enseño. Claro, son mamás que ya vienen con mucho tiempo, entonces uno va empezando a formar lazos ahí entre otras mamás que también están viviendo lo mismo que uno, incluso están viviendo situaciones más graves que uno, porque ustedes no se imaginan las cosas que uno ve en una sala de neonatos. Uy, eso es muy duro. Ay, no, a mí se me pone la piel de gallina cada vez que me acuerdo de todos los niños que veía allá. De hecho, hay una cosa que escucho mucho en las mamás que han pasado por eso y es, mi bebé estaba bien comparado con los otros bebés y literal me sentía bien de ver los otros bebés. Real, real. Porque a Messi era la más chiquita de la sala, pero habían bebés con unas complicaciones fuertísimas, fuertísimas que yo, de verdad, yo pensaba, este niño no va a salir de aquí. O sea, intubados y Malformaciones. malformaciones, no, había uno con tráqueo, o sea, una cosa chiquiticas con traqueotomía. O sea, no. Eso es muy duro. No, y veía uno las mamás allá, entonces, bueno, llega la mamá bacana y venga, le enseño cómo se pega, vea, este tiene 1, 2, 3 niveles, TIN, vea cuál se aguanta usted. Entonces, y sí, entonces yo me lo pegué, normal. Pues, obvio, en ese momento me salieron 2, 3 gotas. Pero eso es... Eso es, exacto, entonces voy yo con mis 2, 3 gotas, me dijo, bueno, mamá, ¿no? Otro día lo intenta, venga, yo juego eso. Oh, Dios mío. yo mi calostro, Si no, entonces yo me lo llevo. yo me lo llevo, mi calostro, venga, yo juego eso. Además, y aquí quiero hacerles como una aclaración, hago una pausa para decir esto, y es que el calostro ni siquiera es leche. El calostro sale de las glándulas sebáceas del seno. Eso ni siquiera es como tal la producción de leche, sino que es lo primero que está ahí como que en la grasita prácticamente que hay en el pezón y eso no es mucho. Entonces, de hecho, hace poco escuchaba una asesora de lactancia decir que el calostro no se ve porque literalmente muchas veces pegan al bebé, parece que no salió nada, pero lo que sale son unas goticas diminutas y eso es todo lo que además necesita un bebé que nunca ha probado, nunca ha tenido una vía oral, nunca ha tenido un estómago lleno y tiene un estómago de un tamaño chiquitico y más un bebé tan chiquito. Está chiquitico, o sea, pues así un bebé a término tiene el tamaño de una cereza. ¿Qué tamaño podrá tener un bebé de 31 semanas? Pues claro, empiezan al otro día a darle fórmula. O sea, era todo lo que yo no quería hacer con mi bebé, ¿cierto? Pues yo a Mati lo lacté 2 años, yo decía, yo no, pues también voy a lactar. Incluso yo lacté a Mati durante el embarazo, hasta que ya pues la sensibilidad ya no me dejó. Yo no, ya, destetemos, pero pues no era porque, además porque ya había empezado como el periodo de lactancia seca, ¿cierto? Entonces ya Mati también como que, ay, no. Pero listo, entonces empiezan a darle fórmula al otro día. Oye, esa niña empezó a vomitar. Además que para mí, yo creo que era demasiado lo que le daban, eran como 4 centímetros. Pues, supongo que era demasiado, en mi ignorancia. Supongo que era demasiado. Y empieza esa niña a vomitar. Vomitaba por la boca, por la nariz. Y llegaban todas las enfermeras y la ponían así boca abajo y yo como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, claro, a mí me angustiaba un montón verla así. Y igual yo decía, yo no, yo me quiero extraer, o sea, yo me quiero por lo menos estimular mientras estoy aquí.
¿cierto? Porque a mí me dieron salida como 2, 3 días después de que nació Amelia. Y sí, pues yo iba, me pegaba el extractor, medio, me salía ya, pues obviamente no iba a ver pues las onzas ahí, obviamente esos primeros días. Entonces, nada, ya después como que bueno, ya se veía un poquito menos de media onza, entonces bueno, eso ya pues, se lo daban. Pero entonces Amelia empezó, no sé, hizo una intolerancia toda extraña. Digo que afortunadamente, porque entonces ya la neonatóloga me dijo, no mamá, usted tiene que venir a extraerse, además que cuando a mí me dieron salida, me dijeron, listo mamá, ¿usted sabe cómo son los horarios de visita aquí? Y yo, visita, ¿cuál visita? Yo no soy ninguna visita, yo soy la mamá. Entonces me dice, sí, pueden ir 1 hora, a usted le toca a las 12. Yo, ¿cómo así que 1 hora? Es que sí, a usted le toca de 12 a 1. Entonces yo solo puedo venir 1 hora cuando ya me vaya. Sí, 1 hora. Entonces yo y mi esposo, sí, se reparten ahí esa hora. Yo, Dios. y empiezan a invalidarte porque, o sea, yo no le cambié ni el primer pañal, yo no le hice los cuidados del ombliguito, o sea, el primer día que yo la iba a coger, no la puede coger. Y entonces todo empiezan a hacerlo ellas allá con el bebé, ¿cierto? A cambiarle el pañal, todo. Yo le vine a cambiar el pañal, yo creo que tenía por ahí 10 días. Uy. Pero bueno, y cuando ya llega el momento de irme. Listo, mamá, ya se puede ir. Yo sola. Sí, usted sola. Su bebé se queda. Eso sí es duro. Porque sales con los brazos vacíos. O sea, tú sabes que es temporalmente. Pues uno espera que temporalmente, porque también allá en neonatos uno no sabe qué va a pasar. Hoy están bien, mañana están pegados a un oxígeno. Y a mí me pasó así. Tenaz, tenaz. Y cuando ya yo me fui, yo lloraba. El supernumerario que me sacó en la silla de ruedas me decía, mamá, tranquila, tranquila, que esas mujeres allá son entregadas a sus bebés. Yo sí, pero es que yo soy la mamá. Y yo esperaba salir con mi bebé, todo normal, pero no fue así. Y los planes a mí me cambiaron en horas, horas. Y es como cada cosa es una nueva asimilación, ¿no? Entonces es como, ok, van a ser prematuro, ok, va a estar en UCI, ok, me voy a ir sin él. O sea, es todo un proceso de asimilación. Y es un duelo porque entonces empieza la culpa, empiezo yo a culpar a mi cuerpo, o sea, no fui capaz de llevar a mi bebé a término, aunque yo supiera que no era culpa mía, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que pasan en el embarazo, pero para mí yo me sentía súper culpable de no haber podido proteger más tiempo a mi bebé en mi barriga. O sea, que ya había tenido que salir porque mi barriga ya no era su lugar. Entonces empieza un duelo súper complicado. Entonces empiezo yo ahí en la dualidad porque obviamente llevaba una semana sin ver a mi otro bebé, que Mati todavía era un bebé de 2 años, que también necesitaba a su mamá. Entonces, bueno, listo, me iba feliz a ver a mi bebé, pero con el corazón partido por dejar a mi otra bebé allá. ¿Cierto? Bueno, entonces me voy yo. Yo me acuerdo que yo llegué donde mi mamá, que allá estaba Mati, y pues obviamente las recomendaciones que le dan a uno con la cesárea, no cargues más del peso que puede. Bueno, yo llegué y me alcé ese muchachito de 10 kilos. Pero es que para mí verlo otra vez fue como, como una curita en el corazón. Y bueno, y volver a dormir con él, pero sin embargo yo llamaba por la mañana a neonatos. ¿Cómo está la bebé? Porque te dan un teléfono para que llames a preguntar. Como no puedes estar allá todo el tiempo, te dan un teléfono. Entonces llamo yo por la noche, llamo yo por la mañana. Entonces empiezo yo a extraerme cada 3 horas, aunque no tuviera bebé. Esa parte es durísima, porque yo me extraía y lloraba. Era durísimo. Entonces poníamos la alarma cada 3 horas para irme estimulando y listo. Empecé a armar un banco de leche, una belleza. Incluso empecé a darle esa leche a mi bebé, pues ya lo había destetado, pero eso le sirve. Claro. Tómatela tú también. Vamos, porque ya tenía pues mucha leche. Empecé a darle a Mati también. Y bueno, y era el camino de las lágrimas entre la casa y la clínica. O sea, yo llegaba súper puntual, porque así tú llegaras a las 12:15, te tenías que salir a la 1. O sea, no es como que llegas a las 12:30 hasta la 1:30, no. Tu hora de salida es a la 1. Te vas. Total.
Entonces era el camino de las lágrimas, yo me bañaba, todo me arreglaba y empezaba, o sea, si mi visita era a las 12, yo estaba en la clínica a las 11:30. Pero era complejo porque obviamente Mati empezó a tener un montón de cambios, de retrocesos, no quería comer porque, o sea, fue una separación de, sí, nunca nos habíamos separado. Y me toca la hora de la visita, la hora del almuerzo. Matías no quería almorzar. O sea, era complejo, ¿cierto? Justo te le ibas a esa hora. Justo me iba a esa hora. Entonces, claro, empezó también Mati a bajarme de peso. Bueno, fue complejo, fue muy... Y el camino de las lágrimas, yo llegaba llorando pensando en que faltaba una hora para irme y volver a dejarla allá. Y llego yo como al tercer día, cuando con cánula. ¿Yo por qué? Entonces me dice la neonatóloga, tranquila, tranquila, que no es nada raro, sino que obviamente por la hipotonía, pues se nos estaba desaturando, no te preocupes, sano. Pero pues estuvo con cánula que como un día, y ya se la quitaron. Pero llegar allá y preguntarle, uno llega y le pregunta a la neonatóloga, ¿cómo vamos hoy? No, mamá, perdimos 20 gramos, 30 gramos. Y así. Yo, Dios mío, ¿esto cuándo va a parar? O sea, si tú te estresas cuando un bebé de 3 kilos, 3,5 kilos empieza a perder, obviamente ellos pierden peso los primeros días. Pero que un bebé de 1.700 gramos empiece a perder 20, 30 gramos, o sea, eso es una cosa. Música. Y si no, se escuchará por allá en el fondo. Sí. Pero ya seguimos, ya en un segundo. Yo creo que ya. Ya. Entonces, que un bebé de 1.700 gramos a ti te empiece a perder 20, 30, 40 gramos, fue lo que más me perdió ella, 40 gramos de un día para otro. Yo decía, pero esto es mucho. Es mucho. Es demasiado. Entonces, y pues finalmente también era por las vomitadas de ella. O sea, ella no lograba asimilar la leche que le estaban dando. Eso que me dijeron que le habían cambiado leches hasta para alergia a la proteína de leche de vaca le dieron a ver si era eso. Nada. La neocate para afuera. Todo para afuera. Entonces, bueno, eso nos benefició porque yo ya podía ir más tiempito. Que bueno, me sacaba leche, iba y guardaba pues, el cosito del extractor, la copa del extractor, y pues la veía. 2 minuticos, pero la veía. Y vuelve y salía. Y llegaba yo a mediodía, listo, 15 minutos, porque no me dejaban entrar antes, ni siquiera extraerme, no. Entras a las 12 y tú verás en esa hora qué haces, si te extraes y vas a ver a la bebé o qué haces. Y listo, entonces hacíamos lo siguiente. Yo entraba y me extraía en 15 minutos y mi esposo veía los 15 minutos de Amelia. Pues obviamente eran 15 minutos, pues no la podía cargar porque pues la pérdida de temperatura, listo, no se podía. Ya después entraba yo, la cangureaba 45 minutos. Que tengo entendido que tampoco se debe hacer, lo ideal es que sean 4 horas. Claro. Sí, 45 minutos de canguro no, Sí. no hace mucho. Sí. Pero algo es algo y sobre todo, pues ahorita pensando mucho, escuchando tu historia, lo que será esa experiencia para ese bebé, ¿no? Que muchas veces, que uno de los temas más fuertes de esto es que los bebés están supremamente olvidados, no están incluidos dentro del sistema realmente, no es como si fueran lo mismo un humano. Imagínense un bebecito que toda la vida ha estado en la barriguita de su mamá, que la ha escuchado todos los días y sale a un ambiente donde no siente sino cosas, texturas, escucha voces, un montón de voces que no conoce, tiene los ojitos tapados porque cuando son prematuros generalmente les tapan los ojitos. Entonces, toda esta experiencia, imagínense cómo será para un bebecito, ¿no? El chuzón en la mano, el chuzón en el pie. Entonces tienes el pulsi, no, un montón de cosas. De hecho, uno de los temas más fuertes de neonatología, y se los cuento aquí, es que no hay protocolos claros. Bueno, por lo menos no es mi tema, no, puede que ahorita haya cosas más avanzadas, pero no hay muy buenos protocolos o no hay mucho establecido respecto a cómo se debe tener el tema de la analgesia. Entonces los bebés recién nacidos generalmente no les dan ninguna analgesia y hay bebés que no solamente el chuzón, es lo que tú dices, hay bebés con condiciones, con enfermedades que tienen complicaciones como tal de la prematurez o del parto o de muchas cosas, bebés con problemas en la cabecita, en otras partes. Imagínense ustedes no poder recibir nada para el dolor y ni siquiera ser capaz de decir tengo dolor, tengo frío. Quiero a mi mamá. Sí, si uno grande tiene algún dolor o se enferma, yo lo primero que pienso es quiero a mi mamá.
Era un bebecito de estos. Entonces, ay, no, eso me parecía súper difícil. Entonces llegaba yo y bueno, hoy tenía la vena aquí, tenía la vía aquí, mañana la tenía aquí, pasado mañana la tenía en el pie y así se la pasaba. Le cambiaban la vía cada rato, porque obviamente pues se movía, se sacaba la vía, un tema. Yo, ay, qué pesar, cómo llorara cuando la chuzan, si yo pudiera hablarle mientras la chuzan, no, ay, no, para mí eso era durísimo, durísimo. Yo pensaba todo el tiempo en eso de cómo, pues, cómo estará sin estar yo allá, que es lo único que ella conoce en sí. ¿Cierto? Sin su tetalgesia, porque también Sí. eso es un analgésico muy bueno. Ah, yo lo apliqué con las vacunas. Peleé con todas las enfermeras del mundo que quieras cuando los iban a vacunar, pero lo lograba. Pero sí era difícil, difícil con estando allá en neonatos y bueno, cuando ya empezó a subir de peso, ya, bueno, empezó a subir de peso, bien. Un día llego y pregunto yo tengo un banco grandísimo en la casa, ¿puedo traer leche? Ay, no, mamá, no, 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 porque nos enfrentamos a una contaminación. ¿Qué tal que a su bebé le dé una enterocolitis? Entonces yo, está bien. Pues pero yo esterilizo todo el tiempo mi extractor, incluso aquí no me lo esterilizan cada vez que lo uso. En mi casa sí lo esterilizo cada vez que lo uso. No, no, mamá, no se puede, no se puede. Yo, y aquí hay banco de leche materna. No, no hay. O sea, a mí eso me parece increíble que en una ciudad como Pereira no haya un banco de leche materna. No lo hay. Me parece increíble. Bueno, Porque, no lo había en esa época. Ahorita ya creo que hay un lugar que lo está implementando, pero de todas maneras es que es un vacío muy grande, pues. no, tenaz, porque o sea, yo hubiera podido donar un montón de leche. O sea, yo después lacté un montón, tuve un banco gigante. O sea, me tocaba extraerme porque la congestión era brutal. Me hubiera podido donar un montón y yo decía, yo no, qué pesar. O sea, hay tantos bebés que, como la mía, que le hubiera servido la leche de otra mamá por lo menos de un banco de leche y no con la fórmula que le generó tanto inconveniente. Y pues bueno, ni modo. Y ya cuando, bueno, empezaba, me dicen, listo, mamá, como el día 24, 23, vamos a quitar la sonda de alimentación, vamos a pegarla. Y tres, cuatro personas ahí mirándome, yo como pegaba a la bebé, y yo como, pues, o sea, eso es un momento muy, muy íntimo, Íntimo. ¿cierto? Y yo como que, bueno, entonces yo tratando que ese pitico abriera esa boca, porque además que es una cosa chiquitica, yo tratando que abriera la boca pues para que pudiera succionar bien, porque en ese momento a mí ya me bajaba un montón de leche. Otra cosa que me preocupaba, yo esta niña nunca ha succionado, se va a ahogar con el montón de leche que a mí me sale en este momento. Yo, bueno, yo a la de Dios, la vamos a pegar. Y sí, la pegué. Y esa niña medio, medio. Ahí como que bueno, ya hasta que la logré pegar. Y yo no sé si no moverle los cachetes. Yo chupe, chupe para que nos dejen ir rápido. Y sí, como 2 días nos tuvieron allá vigilando que ella sí de verdad pues pues, la pudiera lactar y todo. Cuando listo, la sacan de la incubadora y la pasan pues a las cunitas normales. Y me dice la neonatóloga, pues como al día 24, 25. Mamá, ¿lista para irse para la casa? Yo, ¿cómo lista? No. No, realmente lista, no. O sea, y es un tema más por lo que tú decías, o sea, a las mamás nos invalidan mucho en esos espacios y luego quieren que nos llevemos el muchachito para la casa. O sea, si no hemos hecho casi nada con los bebés, o sea, no hemos tenido una adaptación real con el bebé, ¿cierto? Y con un prematuro, que un prematuro, la lactancia es diferente, el cuidado es diferente, todo, la delicadeza, el miedo, porque los padres sienten muchísimo miedo de llevarse un bebé tan chiquitico a la casa. Sí, a mí me daba terror porque o sea, a mí me la entregaron pesando 1890. Recuerdo que eso pesó ese día. Yo, no, y toda la ropa le quedaba gigante, o sea, era una cosa, pues es que era demasiado chiquitica. Y yo pues bueno, pues, llevémosla.
Y además es que llegar a la casa con un bebé prematuro, que es que no es lo mismo llegar con un bebé a término, con un bebé que nació normal, pero además llegas con este pedacito que nunca te dijeron cómo tratarlo y que tiene un montón de cosas diferentes, porque esa es una de las circunstancias especiales en las cuales no es lo mismo. Entonces la lactancia no es lo mismo, el tema del sueño tiene más riesgo de muchas cosas, ¿no? De muerte súbita, tiene más riesgo de otras cosas y a los papás les da muchísimo, muchísimo miedo. Es que es una responsabilidad muy grande y es este asunto de que te han invalidado, te han dicho usted no sabe, este bebé puede venir con un montón de riesgos y te lo llevas para la casa y tú no sabes qué esperar, ¿no? No, es que, o sea, yo decía, sí, yo tengo otro hijo y ya pasé por una lactancia pero es que cada embarazo, cada lactancia, cada hijo, así tú tengas 4, 5, 6, los que tengas, es diferente. Y más un prematuro. Nosotros les llevamos a Amelia para la casa y fue una cosa ay, ¿y cómo la cogemos? Y entonces la poníamos ahí en el colecho. Pero eso fue otra cosa. Nosotros cuando salimos de la UCI, nadie nos dijo cangurele a 24 horas. Nadie. Entonces ella estaba en el colegio. Cuando yo me puse, yo no, esto no puede ser así tan mamey. Entonces me pongo yo a leer, no, por debajo de los 2000 gramos. Lo ideal es que esté cangureado las 24 horas. Yo, sí, pues fular todo el tiempo. Entonces, en el fular. Y vivía cangureada y todo, y listo. Cuando íbamos a dormir, pues bueno, la bajaba un ratico, porque pues ya había recuperado algo de peso y bueno, y dormía, pero casi todo el tiempo estaba cangureada. Si no era por mí, pues era mi esposo. Pero obviamente teníamos a Mati de 2 años que requería un montón de atención. Entonces, papá, quiero ir al parque. Mamá, quiero ir a jugar. Y yo con este pedacito aquí colgado, sin poder salir. Sí, claro, y en época de COVID, ¿no? Y en época de COVID, peor todavía. No, no, no. Entonces, creo que eso fue, entre comillas, maravilloso porque nadie me hizo el amague, ay, la puedo ir a visitar. Porque, ay, no, 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 no. Eso, aprovechemos para recordar que los recién nacidos no se visitan. Por No, favor. no se visitan. Y gracias. Sí. No hagan ni siquiera la pregunta, por favor. A no ser que usted sea la abuela y vaya a ir a ayudar a la mamá, porque uno muchas veces no necesita ni ayuda con el bebé, uno necesita ayudas en la casa, con la comida, con el otro hijo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, Y no ser visita, no es aprovecho y visita, digo, no ser visita breve. de irme a sentar allá a visitar, a sentarme, sino ser un poco más activos. Vengan, ¿qué les puedo ayudar? ¿Qué puedo llevar? ¿Tienen comida? Llevar comida, esa es una de las Ay, recomendaciones sí. que nosotros damos. Si vas a llegar, llega con comida. Incluso si el bebé ya tiene 1 mes, 2 meses, igual, igual aplica. Sí, sí, lleven comida siempre, eso siempre hace falta, o sea, porque uno como mamá nunca tiene, o sea, es como la última cosa que uno hace, comida, porque uno siempre está pendiente del bebé, de, bueno, el montón de necesidades que tiene un bebé, entonces es súper complejo y cuando, listo, llegamos con Ami a la casa, entonces nos vamos para la casa con un montón de recomendaciones. El hierro, las vitaminas, los fortificadores. Los fortificadores tienen que darlos en no sé cuántas onzas de leche extraída. A estas horas, ¡Ah! Yo, Dios, listo. Entonces yo tenía obviamente pues el banquito de leche, entonces bueno, ahí teníamos para darle los fortificadores, todo, porque pues cuando son bebés prematuros le dan a uno unos sobrecitos de fortificadores de leche materna cuando es lactancia, ¿cierto? Cuando se dan con fórmula pues es otro cuento. Pero yo luché demasiado esta lactancia. Yo dije, nadie me va a quitar esta lactancia porque la luché muchísimo. Listo. Y empezamos mi esposo y yo toda la noche así, con Amelia, no, eso era cosa seria porque así con Mati nos daba susto, una muerte súbita, ahora con un bebecito de estos. Y más con ese antecedente de reflujo que tenía tan horrible que ella en cualquier momento, ¡puah! Era la cosa más horrible. Se nos broncoaspiraba. O sea, yo no dormía. Sumado a eso, pues, con todo lo que yo viví, con todo el proceso de parto, yo salí con un estrés postraumático. O sea, los momentos en que me dormía, yo escuchaba todo el tiempo los sonidos de los equipos de la UCI. Escuchaba el monitor, escuchaba la bomba de los medicamentos. Era una cosa horrible. Y soñaba todo el tiempo con el momento del parto, desde el momento en que yo empezaba con los dolores, soñaba todo, 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 todo otra vez. No, entonces me dio una depresión postparto que yo dejé de dormir, yo no dormía. Tuve que hacer mucha terapia, mucha. Y esas son, además porque hay algo que tú dices y estos no son cosas para que se traten
como, no sé, con un video en YouTube o con tu amigo. No, tiene que ser una persona especializada que realmente entienda todas esas necesidades y todos esos problemas, porque es como decir, como por ejemplo, si uno piensa, tienes insomnio, pues te doy algo para el insomnio, pero es que en el contexto de una mamá con un bebé chiquito, no le puedes coger un somnífero para que ella quede dormida y después el bebé llore y no se dé cuenta, por ejemplo, entre otras cosas que hay que considerar en ese escenario. Entonces es algo bastante complejo y además hay ciertas patologías mentales que se dan durante esos puerperios tan duros que muchas veces no se reconocen o no se tratan adecuadamente. Una de ellas es el estrés postraumático por un parto o por la hospitalización o por todo, porque es que además de una situación No, así, pues como que todo. fue todo. O sea, el parto, la estancia, o sea, todo, todo, todo. El proceso, o sea, todo. Todo fue muy complicado y fuera de eso que lo que hablábamos, o sea, no te facilitan las cosas. O sea, tú tienes que sortear y sortear este obstáculo y cuando pasas este tienes otro y otro y otro y otro. Entonces, complejísimo. Pero, y ya luego empieza el tema del, listo, cuando tú sales, a ti te dicen, te van a dar la cita del programa Canguro, ¿cierto? Porque cuando tú sales con un bebé prematuro, debe ser visto pues por el equipo multidisciplinario pues del equipo Canguro, no sé qué. Y me llaman y me dicen, listo mamá, eso fue en septiembre. Amelia nació el 27 de septiembre, la esperábamos para los primeros días de diciembre. Salimos el 20 algo de octubre y me llaman y me dicen, listo, mamá, hay cita para el 16 de diciembre. Como 16 de diciembre, si ella, o sea, acabamos de salir de la UCI. Sí, es que no hay más citas. Sí, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Además, el programa Mamá Canguro, y aquí aprovecho que esto nunca lo he dicho en ninguno de nuestros videos, nada de eso. Primero que todo, el programa Mamá Canguro fue creado aquí en Colombia y es un programa a nivel mundial modelo en el proceso de recuperación de los niños prematuros y se ha demostrado que es mejor que cualquier otra intervención. O sea, no hay nada como el programa Mamá Canguro de todas las cosas que existen en la medicina, que son muchas, y eso quiere decir que lo más importante cuando tienes un bebé prematuro es ingresarlo al programa. Ahí ya le estás garantizando la supervivencia, le estás garantizando que va a tener suficiente comida, que va a tener contacto piel a piel suficiente, que son cosas que ya decimos que son importantes, pero en un bebé prematuro muchísimo, muchísimo más. Y algo como el contacto piel a piel solo se ha demostrado que si una mujer lacta, pero no tiene contacto piel a piel todo el tiempo y lacta, pero lo tiene, es muchísima la diferencia en cuanto a la ganancia de peso del bebé. Entonces, el efecto de uno retrasar una intervención de estas es... No, cosa. Pero bueno, listo. Entonces, yo, bueno, pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que hacer algo. Después de que empezamos a ver, listo, toca tener la cangureada 24 horas, listo, vamos a tener la cangureada todo el tiempo que podamos. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, entonces empezamos con una pediatra, listo, listo, mamá, entonces vamos a empezar con estos controles mientras le dan pues la cita, mientras llega el momento de la cita. Entonces, listo, empezamos oftalmología, bueno, todos los controles, que ustedes no saben, todos los ólogos que tiene que ver un bebé prematuro. El endocrino, que el oftalmólogo, que bueno, los fisios, bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llegamos a la primera cita del plan canguro, pues yo ya llevaba un montón de camino adelantado de lo que le iban a hacer allá, ¿cierto? Ya listo, normal. Sin embargo, yo siento que falta demasiado apoyo a la lactancia en ese programa. Demasiado, porque ¿cómo es posible que uno llega y te dicen, listo, está bajito de peso, vamos a complementar con fórmula? No. Y esa es una de las cosas que también hemos visto mucho y es como ¿cómo se llama? Este algoritmo de el bebé está abajo, complementemos con fórmula, sabiendo que mamá muchas veces tiene mucho que hacer. Y eso es un mensaje que quiero dejarles de eso, y es que en todas esas situaciones que ella vivió tan duras, miren que ella encontró cosas que podía hacer adicionales de lo que le está dando el sistema. Yo creo que es muy importante que nos empecemos a cuestionar de verdad las cosas que nos dicen, porque muchas veces nos invalidan un montón, entonces de entrada nosotros venimos ya en una posición como pasiva, ¿no? Venimos como diciendo, no sé nada, no puedo,
pero por ejemplo en un caso como esos, en una lactancia, hay mucho que se puede hacer para ayudar a que esa lactancia sea mejor, más eficiente, que de pronto hay cosas que uno, a veces en la lactancia se cometen errores chiquiticos o se cambia una cosa, se cambia como de primero, de esta hora a esta hora o de primero esto y después esto y hace un cambio muy grande. Entonces, ahí es donde están los vacíos, creo yo, y el buscar soluciones fáciles y rápidas desde la medicina también a veces nos invalida mucho, ¿no? No, pues es muy fácil tú coger un tetero y ¡pum! O decirle a la mamá, vea, tenga. Pero, por ejemplo, ella tiene bastantes recursos, ahora una mujer que no los tiene, alguien que ni siquiera tiene internet, porque es que hoy en día de ahí ya es mucho recurso para muchas mujeres, no tienen un celular bueno, no tienen un apoyo, no tienen una persona que esté ahí, no tienen el conocimiento de haber sido mamá desde antes y llegar una mamá, muchas veces adolescentes, a tener estos bebés prematuros, a tener todas estas situaciones. No, y pasaba, porque tengo entendido que aquí atienden pues, los bebés prematuros de Risaralda. Y veía yo las mamás de los pueblos con el tetero de fórmula. Yo, ¿pero por qué? Eran bebecitos chiquiticos allá en el programa Canguro. O sea, yo era la única que llegaba y sacaba la teta y pegaba al muchachito. Yo era como la única que llegaba. Y yo, no, o sea, porque mi deseo, pues porque también hay que respetar el deseo de la mamá, listo, no, mi deseo no es lactar, vale, listo. Pero mi deseo, y yo sabía que yo estaba en la capacidad de lactar, o sea, pero ¿por qué me van a invalidar ahí si yo lo puedo hacer y lo quiero hacer? ¿Cierto? Entonces, o sea, yo me hice la loca con la Fórmula 1, ¿cierto? Ay, sí. Pero, o sea, salía sintiéndome tan mal porque todo el tiempo me hacían sentir que no hacía lo suficiente por mi hija y por eso no subía de peso. Entonces, ¿cierto? O sea, yo ya tenía suficiente con todo lo que había pasado, con todo lo que tengo que hacer y vivir en mi casa porque tenía otro bebé que también me necesitaba, como para que me dijeran, no, mira, o sea, no estás haciendo lo suficiente. Entonces, la verdad, yo tomé la decisión de no regresar porque, pues, no me estaba aportando nada a mí, ¿cierto? Hay mamás a las que obviamente sí les podrá aportar mucho más porque no tendrán todos los recursos a los que yo tengo acceso, ¿cierto? Que puedo tener información a la mano de internet, está el Instagram de Acunar, o sea, hay un montón de cosas que uno puede en este momento consultar, ¿cierto? Pero hay mamás que no lo pueden hacer o no lo conocen. Y yo definitivamente esto cambié de pediatra, con la pediatra que llevamos ahorita, ya desde que Ame estaba súper chiquita con la Gloria Torres, que es súper, o sea, ella me empoderó un montón en mi lactancia, entonces ella fue la que me ayudó a sacar a Ame adelante, de verdad. Y me dio toda la tranquilidad del caso porque yo llegaba, yo salgo llorando de allá, yo me siento súper mala, mamá, y me dijo, no, pero ¿por qué? O sea, y empezamos a establecer un plan y unas cosas, a hacer cosas diferentes con Ame y ya, Ame floreció. O sea, era cuestión de personalizar su situación, ¿cierto? Porque no todos los bebés prematuros son iguales, no todas las maternidades son iguales, no todas las lactancias son iguales, no todas las alimentaciones de las mamás son iguales, ¿cierto? Entonces, ya, o sea, de ahí ya como que todo empezó a florecer. Pero con Ame fue un proceso bien duro y yo muchas veces me preguntaba como, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y me daba mucho palo diciendo yo, bueno, ¿y yo qué hice mal? ¿Qué hice mal para que Ame naciera antes? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué no me tomé? ¿Qué? Bueno, un montón de cosas que uno se empieza a preguntar en la cabeza de mamá loca, ¿cierto? Y ya luego yo después empecé a vivir otras cosas que yo dije yo, hombre, para esto era, no era por qué, sino para. O sea, yo pienso que Ame llegó a volverme una mamá más fuerte, ¿cierto? Con más recursos, con más herramientas. Y yo siento que Ame llegó pues, en un momento en el que para mí fue difícil, pero siento que fue el momento indicado en el que tenía que llegar ella y nos cambió la dinámica familiar por completo. Pero yo siento que ese cambio se dio para bien porque mi niño empezó a experimentar otras cosas. Mati era un niño muy solito, pues en plena pandemia. O sea, tener su compañera ahí casi que a la par, que pues se llevan 2 años y medio, para él ha sido una cosa maravillosa. Súper bacano, la verdad, porque igual con él, después tuvimos que vivir situaciones difíciles.
que yo creo que ahí es donde juega todo lo que yo aprendí durante el proceso que vivimos con él. Es bastante, es un tema, o sea, y creo que uno aquí puede ir sacando y puede seguir sacando porque cada experiencia, ahorita cuando empezaste me hacías pensar en algo interesante y es que la maternidad de por sí es una montaña rusa, pero cómo esa maternidad y esa montaña rusa está muy mediada por cada punto de atención, ¿cierto? Entonces vas a un médico que te empodera y ¡fu! Subes. Ah, sí. Y vas a otro que te dice que no sirve y ¡fu! Bajas. Y después como no, ya me estoy recuperando, ya voy subiendo y llegas a donde otro médico que vuelve y te dice otra cosa y ¡buah! Otra vez para abajo. Y Total. es como, es muy complejo porque realmente, y aquí quiero dejar un mensaje también para el personal de salud que ojalá nos vean este episodio y todos los episodios de nuestro podcast y que entienda estos mensajes de una manera más comprensiva y que entienda que realmente no es nuestro efecto en la experiencia de las mujeres es muy grande. La manera en la que nosotros les decimos las cosas, la manera en la que obviamente nosotros queremos prevenir riesgos, queremos prever, queremos estar preparados, pero también muchas veces eso mismo lo estamos condicionando en lo que le estamos diciendo a las mamás. Y incluso yo veo muchas veces que lo que sucede en una circunstancia dada y lo que un médico muchas veces le pinta a la mamá son dos situaciones muy distintas y a veces no sabemos leer la situación, sino que estamos pensando y leyendo el libro, ¿no? Ah, entonces viene un niño prematuro, entonces los riesgos son... Entonces como que se nos vuelve como si pusiéramos el libro en cada persona y no pudiéramos ver a la persona, no pudiéramos ver las circunstancias. Y algo que yo aprendí mucho del tema de maternidad es que uno tiene que ser súper perceptivo, o sea, ahí es cuando se despierta ese instinto, ¿no? Y uno le pregunta a las mamás, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo te sientes? Y generalmente ya saben, todo lo saben, o sea, es increíble. ¿Tú crees que, por ejemplo, ven, no, es que yo estoy en trabajo de parto? No, mamá. Total. A uno el cuerpo le avisa y algo que me dijo cuando tuvimos a Mati tan enfermo, que a él le dio una neumonía súper fuerte, algo que me decía la pediatra es el instinto de mamá. Rara vez se equivoca. Y una mujer, o sea, uno lo sabe, ¿cierto? Pero muchas veces uno es como, ay no, ¿será que estoy exagerando? Pero por lo mismo, porque te han hecho creer como que, o sea, exageras todas las situaciones. Pero no, realmente es uno que realmente, o sea, el cuerpo a uno le avisa y uno es muy perceptivo, uno de mujer es muy perceptivo. Y uno va leyendo las situaciones de una manera que uno a veces ni se explica. Dice, uy, sí, o sea, yo ya lo sabía, pero no le paré como bola, ¿cierto? Y eso que en el embarazo por lo menos hay algo súper obvio por lo cual nos tienen que prestar atención, pero dígame Exacto. que en otras situaciones que veo uno, yo lo veo mucho en masaje, que llegan los pacientes, no, es que a mí me dijeron que eso era psicológico, no, Ah, es que a mí sí, me que dijeron estoy somatizando. que estoy somatizando. Y o sea, por lo menos en el embarazo hay algo real por lo que uno tiene como cierta validación y aún así siento que hay mucha invalidación del proceso. Pero de verdad, yo creo que una de las invitaciones que uno más hace es conectarse con su con su verdadera naturaleza, con esa intuición y no tenerle miedo a lo que nos dice esa intuición, porque muchas veces nos terminamos arrepintiendo de no habernos escuchado y de verdad, o de no haber peleado un poquito más. Desafortunadamente, estos son temas en los cuales nos toca pelear, nos toca volvernos fuertes, nos toca aprender a tener una voz fuerte. Esos acompañantes son muy importantes y el hecho de que el acompañante lo dejen afuera ya de por sí es una invalidación muy grande porque no es lo mismo una mujer sola en esas circunstancias y igual aún así hay mujeres que son súper fuertes, súper paradas y dicen, no, esto no es, yo no me quedo con esto y de verdad yo les invito a que si ustedes están pasando por una circunstancia de estas o la pasan, no la obvien, no la miren para un lado, sino que siempre tengan ahí muy claro qué es lo que están sintiendo en su proceso, porque miren que esa intuición es la que nos va guiando y ella tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas a partir de esa intuición que cambiaron la manera en lo que los desenlaces ocurrieron. Si no, probablemente la historia sería, no, es que ella le tuvieron que dar fórmula desde que estaba prematura. Total, total. O sea, si yo no hubiera dicho, o sea, si yo no me hubiera parado en no, yo quiero lactar y lo puedo hacer, pues hubiéramos ido con fórmula de la clínica muy seguramente, porque entonces yo no hubiera
he hecho todo lo que hice en mi casa por estimular la lactancia, ¿cierto? Si yo me hubiera quedado con que, ay, no, porque lo que te dicen a tías ya es, ay, mamá, tranquila, que para eso inventaron la fórmula. O sea, sí, Sí, pero no. y no, exacto. Sí, y no, o sea, la fórmula sí, o sea, es un recurso, pero, o sea, si la mamá quiere y está en capacidad de hacerlo, hombre, ¿por qué no le facilitamos el camino? Es que la fórmula no está hecha para reemplazar a la mamá. Exacto, es para unas situaciones puntuales, ¿cierto? Y que además la lactancia en sí tiene muchas funciones. No es solamente la alimentación, que esa es otra de las cosas que pensamos, y no es solamente el contenido, que justamente ayer estábamos hablando de eso y decía, pero ¿y por qué es tan importante la lactancia? Bueno, la lactancia tiene mucho de la inmunidad, ¿no? Pasa defensa a los bebés en un bebé prematuro. La primera defensa que el bebé va a recibir va a ser lo que le va a pasar a esa mamá a través de esa lactancia. Si no hay lactancia, no hay defensas, porque el bebé todavía está construyendo todo su sistema inmune, todavía no tiene información, porque el sistema inmune funciona con información, y esa defensa literalmente la mamá se la pasa al bebé. Y no solo eso, está el apego, está la oxitocina que se libera en mamá y bebé cuando ocurre ese proceso. Entonces, digamos que uno de los temas es que tenemos que aprender a entender que no es lo mismo, no, tranquilo, no tenga acompañante y yo le pongo aquí epidural, porque así le quito el dolor. No, es que no es lo mismo. O sea, exacto, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, y no es que sea solamente el tema de listo, vamos a llenarle el estómago al bebé. No, o sea, hay muchas cosas detrás que, ¿cierto? O sea, algunas mamás eligen, ¿cierto? Todas estamos en nuestra capacidad de elegir lo que queramos y lo que consideremos mejor, de acuerdo a la información que tenemos y a nuestros deseos. Pero sí, o sea, es que muchas veces nos encontramos con cosas que nos frenan y nos frenan y nos frenan. Entonces es muy difícil uno ir contra la corriente todo el tiempo, y más cuando estás en una situación vulnerable, que estás sola, porque pues, o sea, yo había hablado con mi esposo, o sea, mi esposo sabía todo lo que yo quería hacer con ella, ¿cierto? Pero si estoy sola, duro. y si hay un montón de barreras, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces, como el sistema o te empodera o te invalida. No hay otra opción. Entonces ahí es la pregunta, bueno, ¿qué está haciendo ese sistema conmigo y cómo yo lo estoy tomando? Ok, en el podcast pasado hablábamos un poquito de que podíamos aprender a ignorar lo que nos decían los demás. Es súper importante. Es una habilidad de inteligencia emocional de este siglo súper avanzada que tenemos que aprender. No, y yo con Amelia tuve que aplicar eso muchas veces, porque pues, incluso en el programa Canguro, cuando vimos que Ame no subía, tenía que unos 4 meses cronológicos, o sea, unos 2 corregidos, más o menos. Sí, 4 meses y medio cronológicos, me van diciendo lo siguiente: vamos a comenzar a darle papilla de fruta y jugos. No, no, porque o sea, yo ya venía listo, yo ya tenía otro hijo y yo me he informado muchísimo acerca de alimentación complementaria, incluso he hecho cursos y cosas y certificaciones. Yo decía, yo esto no, o sea, menos en un bebé prematuro, ¿cómo me van a decir esto? O sea, hay otras causas por las que mi bebé no suba de peso. O sea, no puede ser porque mi leche no le aporta nada. O sea, porque básicamente me hacían sentir eso. O sea, tu leche se está quedando corta. ¿Cómo me vas a decir eso? Y es como, y tu bebé necesita comida. Es como, no, un bebé tan chiquito no necesita comida. Si necesitara comida, tendría los reflejos para comer, que ese es uno de los requisitos, ¿no? Para iniciar la alimentación complementaria. Incluso, pues ya ahí fue que yo dije, yo no, no más con esto. Y ya me empezó a comer a los 8 meses cronológicos, cuando ya estuvo preparada. Y sí, la pediatra le hizo toda su valoración y listo, estamos listas ya. Pero, o sea, pero no antes, porque incluso lo intenté yo, o sea, en mi angustia por ver que Ame no subía, y pues porque ya yo me sentía reamenazada ya, o sea, ellos no me van a empapelar. Me van a empapelar porque Amelia no sube de peso y porque me van a decir que estoy siendo negligente. Un día, un solo día, cometí el error gravísimo en contra de todo, de mi intuición, de darle una papilla. ¿De qué fue? No me acuerdo ni siquiera. Creo que fue de mango. Ay, esa niña pasó mal todo el día, pero mal. Yo dije, no, hasta aquí.
hasta aquí, no más. Y ahí fue cuando la pediatra me dijo, no, vamos a esperar, ella no está preparada, su estómago no está preparado, sus funciones motoras no están preparadas, vamos a esperar. Sigue con la leche. Y ese tema, de hecho esta semana he estado como teniendo esta discusión porque estamos planeando lo de la semana de la lactancia y uno de los temas que yo siempre hablo con lactancia, que es lactancia, es el inicio, la transición a empezar alimentos. Y si eres mamá y apenas estás empezando en este proceso, de verdad escucha esto, ese proceso de iniciar la alimentación con sólidos y de iniciar la comida como tal necesita una preparación, porque no es fácil, es un proceso donde se generan muchas dudas, donde podemos cometer muchos errores sin saber o podemos hacer cosas que son lo mismo. Un pequeño efecto de lo que hacemos, de la manera en la que le damos la comida al bebé, puede tener un efecto tan grande como que el bebé después tenga problemas de alimentación, no coma bien, solo prefiera ciertas comidas, o sea, hay muchas consecuencias y realmente yo siento que en ese tema de alimentación complementaria entra mucho lo que dice todo el mundo, ¿no? Y si bien este es un tema que ya está bastante estipulado como debería ser, entra como esta cosa de no, es que yo lo veo bajito, entonces hagamos eso. O sea, entra mucho ese criterio personal a de pronto también dañar un poco, ¿cierto? La situación. Y, y de verdad, no es fácil el proceso de inicio de alimentación complementaria. Necesitamos, de hecho se dice, no iniciar alimentación complementaria si no has recibido un entrenamiento. Y entiendo que no es fácil, que este tipo de cosas a veces nos parecen como muy costosas o muy difíciles o no tengo tiempo, pero estas son las bases de la alimentación de tu bebé por el resto de la vida. Y lo que tú digas hoy y lo que tú empieces a practicar hoy va a ser como eso que va a sembrar más adelante. Entonces, si empieza uno con, no, es que démosle fórmula, no, es que démosle esto, y empezamos a suplementar, el primer mensaje que estamos dando es, no es suficiente, lo que yo estoy dando no es suficiente. Y al contrario, lo que tenemos que aprender es a tomar esos recursos que ya tenemos y mejorar la manera en la que los utilizamos, aprender a usarlos mejor, aprender a tener como más pautas, ¿no? Porque veo que también a veces mucho de lo que nos pasa, digamos, y lo hablo como personal de salud, uno a veces da recomendaciones, las personas cometen errores, pero cuando uno va a ver por qué cometen el error o por qué no lo hicieron de la manera correcta, es que yo ni siquiera le di la indicación de cómo era bien. Hay muchos vacíos y entendemos que el sistema de salud está lleno, que hay muy poquito tiempo, pero por eso es que todas estas cosas extra que hacemos son tan valiosas. El hecho de tomarnos el tiempo de educarnos, de buscar varios asesores, de no quedarnos con lo mismo, hasta de buscar en internet, que no es lo mejor, pero igual para eso está, por ejemplo, Acunar, porque decimos, bueno, tenemos que crear fuentes confiables en todas partes, hasta en TikTok, hasta en internet, hasta en todas partes. Sí, porque es que, sí, o sea, cuando yo era una mamá primerista, por ejemplo, no tenía idea de lactancia, pues me quedaba con lo que me dijeron en el psicoprofiláctico en esa época, 5 años larguitos, pues no estaba como el boom de las asesorías de lactancia todavía, o sea, era como algo muy apenas empezando, ¿cierto? Entonces yo no sabía que eso existía. Si yo lo hubiera sabido, obviamente lo hubiera tomado. Y cuando llego yo con Mati a la casa, a la lactancialista, estaban las abuelas, la abuela de mi esposo, bueno, estaban todas. Y obviamente ellas en sus saberes, en sus creencias, en sus cosas, y con la ilusión de verme como una vaca lechera para Mati. Tómese esta ponimalta. Y yo había escuchado obviamente en el psicoprofiláctico, pues eso es mito. Pero pues en mi interior yo dije, ¿a quién le va a hacer daño una ponimalta para...? Pues no, me tomo la ponimalta. Yo sufro mucho del colon. Y eso fue que tenía Mati como 3 días. Ustedes no se imaginan el cólico, el dolor que a mí me dio. O sea, fue una cosa horrible. O sea, ni siquiera la cesárea me dolía así. O sea, me puse, pero mal. Un dolor horrible que yo hasta le escribí a mi ginecólogo. Yo, Doc, me está doliendo horrible, yo no sé qué me duele. Él no estaba. Dijo, no, vete para urgencias, porque es muy raro. Llamé al EMI. El EMI fue y me revisó, es que, pero eso tan raro. No, eso es por esa cesárea, no sé qué. O sea, ya le estaban echando la culpa a la cesárea. Yo no, yo me voy para la clínica. Pues fue por el gas de la ponimalta. Claro, o sea, pues
Yo estaba obviamente maltratada, todo, estaba movida por todas partes. Había acabado de parir. Pues el cuerpo apenas estaba como recuperando y me tomo yo esa ponimalta. Todo mal. Además, gracias por mencionarlo porque yo no sé por qué aquí en Colombia creen que la poni malta no solamente es bebida de campeones, sino que es la bebida perfecta para el parto, para el posparto, para la lactancia. No, pero ahora nos reímos en la casa, pero ese día terminamos todos en urgencias, todos preocupados porque se me estaba abriendo la cesárea. No, es que era un dolor horrible, o sea, yo digo que ni la cesárea me dolió así. No. Y lo peor de todo es que, y lo he visto muchas veces, si a ti te dijeron que tomaras ponimalta, coméntanos aquí abajo y cuéntanos porque de verdad, hasta los mismos médicos a veces vaya a traigan una ponimalta a la señora. No, y si ustedes sufren del colon, no lo hagan. No lo hagan porque el dolor es horrible, horrible, el cólico es horrible. No, es que por más, o sea, me parece súper chistoso como esos remedios que se inventan a veces, por ejemplo, el de las 40 gallinas. ¿Cómo hace uno para comer? O sea, yo me como una y quedo enferma y me como dos y mejor dicho ya no puedo. No hubo cosas con las que yo listo cedí en el posparto y otras con las que no. O sea, yo dije, yo no, abuelita. O sea, 40 gallinas no me lo voy a comer, o sea, no puedo. Ay, aprovecho y les cuento una historia que me hiciste acordar de mi mamá. Cuando mi mamá tuvo a mi hermano 13 años antes de que yo naciera, ella era muy joven, y entonces llega con su bebecito a la casa y el bebé empieza con estreñimiento. Y entonces esto fue para allá a los 70 y pico, ¿no? Y entonces alguien le dice, dele un jugo de naranja. Entonces ella cuenta que ella cogió y le dio el jugo de naranja y que pasaron 20 minutos y ella escuchó un grito así, ¡ah! Y que eso voló. Ah, desastre total. Ay, no. Caos. No, es que... Entonces, de verdad, hay que ser muy sensatos y hay que aprender, o sea, primero que todo, que lo hablábamos en el podcast pasado, ya hay mucha evidencia, ya hay muchas cosas que de verdad tenemos que desaprender, que hay muchas cosas mandadas a recoger, como decimos en medicina, pero de verdad, tómenlo en serio. Edúquense, conozcan qué es lo nuevo, porque ahorita de lo que pasó hace 3, 4 años, ahora las cosas han cambiado muchísimo y a mí me da mucha alegría porque todavía muchas mujeres nos dicen, ay, pero es que aquí nos tratan horrible, es que, pero sí, es cierto, pero las cosas están cambiando a pasos agigantados y hoy más que nunca tenemos una oportunidad gigante de cambiar las cosas y sobre todo empoderarnos de nuestro proceso de coger el sartén por el mango, como digo yo, y decir, no, es que yo soy la mamá, es que yo soy la que sabe, es que yo soy la que siente, es que yo soy la que ha vivido este proceso, ¿no? Entonces, no se dejen engañar, no se dejen de verdad meter las manos a la boca porque es un tema bien fuerte. Entiendo que nos queda mucho todavía como sociedad para construir dentro de lo que está bien y no está bien y creo que todavía incluso hay cosas que todavía no sabemos bien cómo manejarlas y eso está bien, pero también entender que cada proceso es diferente y que podemos vivirlo de una manera positiva, porque ese es uno de los mensajes bien importantes de esto y es que aún las cesáreas de emergencia, aún un caso de un bebé prematuro, aún todas estas cosas se pueden vivir de manera positiva si sabemos ponerles la visión correcta, si sabemos sentirnos de la manera correcta y para eso es muy importante la red de apoyo y es muy importante lo que tú hagas, ¿cierto? Total, no, y un puerperio en soledad es muy duro, o sea, yo con Mati sí estuve acompañada por mi mamá, mi suegra, o sea, toda mi red de apoyo ahí ayudándome para pararme, para bañarme, o sea, todo, o sea, porque ¿quién cuida a mamá? Y con Amelia, pues, yo estaba ya sola, a las 5 de la mañana me prendieron la luz, mamá, vaya, báñese, yo sola, sí, estoy sola, vaya, allá está el agua caliente, yo con los puntos, todo, sola. No, muy horrible. No, duro, porque y eran yo en el baño bañándome y yo lloraba, y yo anhelaba la compañía de mi esposo, la compañía de mi mamá, incluso la compañía de mi suegra, alguien que estuviera ahí pendiente de mí, porque obviamente yo todavía estaba muy débil, o sea, es que la gente cree, pues a veces minimiza mucho el tema de la cesárea, sí, o sea, tuviste un bebé, pero párate y anda, ¿cierto? Sí, y atiende el bebé, pero es que tuviste una cesárea y una cesárea no es cualquier cirugía, es una cirugía compleja. Mayor. Sí. Es una cirugía mayor. O sea, dentro de la cirugía es como
cirugías más complejas. Mm. Bueno, me gustaría de pronto que siempre dejamos un mensaje final, entonces, ¿cuáles son esos mensajes, esas cosas que quisieras decirle a las personas que nos escuchan hoy en este podcast? Ay, primero, mamás, eh, siempre tengan un panorama abierto. O sea, no, a mí lo que me pasó fue que yo tenía en mi camino que el camino era este y que llegaba a las 39, 40 semanas, me iba con un bebé de 3 kilos, pero todo cambió en horas. Entonces siempre estén abiertas a todo lo que puede pasar en un embarazo, porque en un embarazo no hay nada escrito. Un embarazo es una ruleta. Hoy estás todo perfecto y mañana te cambió todo, ¿cierto? Entonces prepárense para todo. Si ustedes tienen en su cabeza que están súper empoderadas para un parto vaginal, igual tengan estén abiertas a la posibilidad de una cesárea de emergencia porque puede pasar. Y pasa. Y pasa mucho. Pasa mucho. Pasa mucho. O sea, si ustedes se prepararon para un parto natural, listo, maravilloso. Pero siempre tengan esas herramientas y siempre tengan su plan de parto. Por favor. O sea, esa es la herramienta con la que ustedes van a tener el sartén por el mango, ¿cierto? Con la que no es tan fácil que a ustedes las vulneren. Pero porque si ustedes van solitas y les pasa como a mí que yo iba sin nada, van a ser vulneradas más fácil, ¿cierto? Ese es el primer mensaje que yo les digo. Estén abiertas a todo. Segundo, siempre estén acompañadas, ¿cierto? Pidan siempre el acompañante, nunca se queden solitas porque ustedes en un momento de vulnerabilidad, ustedes no están pensando con claridad. Uno no piensa con claridad y en ese momento la cabeza a uno le juega malas pasadas. A mí me pasó. Y tercero, nada, siempre confíen en el instinto. A uno el cuerpo le habla. Por ejemplo, yo ese día de la cesárea, yo no quise ni comer, afortunadamente, porque la cosa hubiera sido más complicada donde yo hubiera comido. Yo no quise comer. Yo no sé, a mí el cuerpo me decía no quiero comer y no comí. Y efectivamente a la tarde nació Amelia. Entonces, siempre escuchen las señales del cuerpo, siempre aprendan a leer los comportamientos de sus hijitos también, porque muchas veces eso salva vidas. Si ustedes aprenden a leer los comportamientos de sus hijitos y sigan siempre el instinto, que créanme que no hay nada más poderoso que el instinto de mamá. Y que ustedes son esa primera bandera de ese bebecito también, ¿no? Y hay que ver eso porque a esos bebés nadie los va a defender desafortunadamente, sino uno. La mamá. Entonces, si ustedes están con el deseo de lactar, infórmense, no esperen a que el bebé nazca para ustedes buscar ayuda, no, infórmense desde antes, hay muchos recursos y Acunar es uno de los que brinda los recursos que uno necesita antes de que llegue el bebé. Uno tiene que prepararse desde antes, que muchas veces uno dice, no, después, cuando voy viendo en el camino, es que a uno se le complica todo y uno llega al momento de pegar el bebé y ¿cómo lo pego? ¿Qué hago? ¿Cómo armo el banco de leche? ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo bien? Entonces, no hay nada más poderoso que la información. Sí. La información correcta. La información correcta. Sí. Y los aliados correctos y tener buenos terapeutas ayuda mucho. Si ustedes conocen un buen terapeuta, ese es. Sí. También, eso es otra cosa que ustedes tengan. Contemplen en caso de necesitar psicología perinatal, busquen o sea, siempre tengan como los posibles escenarios y la gente que los podría ayudar, los profesionales a los que podrían acudir. Siempre también busquen desde antes de que el bebé nazca, revisen pediatras, consulten con sus amigas que ya tienen bebés, o sea, siempre cuando el bebé nazca ustedes ya tengan como una idea de cuál pediatra ustedes quieren llevar, el que más resuene con lo que ustedes desean de la maternidad, ¿cierto? Porque no les pase como a mí que brinqué como en 4 o 5 pediatras porque ninguno me convencía hasta que ya llegamos donde Gloria Torres, que es la que atiende los bebés, pero es muy complicado porque pues yo también dije eso, cuando nazca veo, y no cuando nazca veo, fue que brinqué como 5 pediatras. Y que además uno cree que la ginecología, el parto, la pediatría, todo eso es lo mismo. No. Y mentiras que uno de los consejos más importantes es mira cuál es el estilo de ese médico que te está tratando. Si, por ejemplo, es un ginecólogo que todo el tiempo te está mencionando la cesárea, ese es su estilo. Si, por ejemplo, es una persona un pediatra que todo el tiempo te está diciendo y la fórmula, ese es su estilo. Y está bien que a veces nosotros necesitamos eso, ¿cierto? Si tú quieres una cesárea ve a un médico que le guste la cesárea y que haga cesáreas, perfecto. Porque muy seguramente va a ser súper experto en las cesáreas y si es lo que tú deseas, pues bueno, vas a la fija y ya.
Entonces, encontrar personas que resuenen con uno es bien importante y amigas también que resuenen con uno. También. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes por escuchar todo este podcast, esta historia tan hermosa, porque de verdad creo que de esto quedan muchas enseñanzas, queda mucho amor, sobre todo entender que ese amor es el que va guiando todo este proceso y que al final va más allá de cualquier cosa médica, de cualquier situación que pase. Entonces, gracias de verdad por compartirnos esta experiencia tan linda. Los invito a que nos comenten acá, que nos cuenten cómo les pareció, si tuvieron historias similares, por favor cuéntenlas. Yo creo que algo muy importante y por eso hacemos esto es visibilizar y contar todas estas historias, porque hasta que uno no lo oye, no cree que todo esto puede llegar a pasar y que hay muchas mujeres que, por ejemplo, viven una situación muy buena en un primer parto y después en el segundo puede pasar tal cual. Entonces, realmente abrirnos a todas esas posibilidades y también aprender a curarnos entre nosotros en todas estas circunstancias. Entonces, muchas gracias, Alejandra. No, muchas gracias por la invitación, porque yo sí considero que entre más mamás y más mujeres conozcan historias de este tipo, pues obviamente pues mayor va a ser como su capacidad de enfrentar si en algún momento les llega a pasar una situación de estas, que sepan lo que realmente es lo que se vive desde adentro. Y que no están solas, porque la mayoría de las mamás sienten como, pero ¿por qué me cayó a mí el rayo? Y no, en realidad caen bastantes rayos. Sí, cuando tú entras por ejemplo, a mí me pasó cuando entras a neonatos, tú encuentras que hay muchos rayos. Sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo, espero que les haya gustado mucho este episodio y bueno, los invito a darle like a todo este canal. Chao, chao.